Mis hermanos y amigos, pero muy buenas tardes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo de Dios sea sobre cada uno de los que me ven, los que me escuchan. Mis hermanos y amigos, soy el pastor Jesús del Río y venimos a darle cumplimiento, ¿verdad?, a esos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, de predicar su palabra, este evangelio de poder, de salvación. El apóstol San Pablo dice, ¿verdad?, en el libro de los Hechos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y este evangelio, dice el apóstol San Pablo, no lo recibí de hombre alguno, de hombre mortal, terrenal, ¿verdad? No lo leí en algún libro, no lo recibí de los apóstoles. Fue en un viaje a Damasco donde se me apareció Cristo mismo, ¿verdad? Y de él recibí esta gracia inmerecida, dice el apóstol San Pablo. Anteriormente, ¿verdad?, de tener ese encuentro con el Hijo de Dios ya resucitado, era Saulo de Tarso, un religioso de la época de nuestro Señor Jesucristo, y que tenía un fervor y un celo religioso que hacía, ¿verdad?, que fuera muy celoso de las tradiciones del pueblo judío, del pueblo de Israel, y perseguía, ¿verdad?, denonadamente a los cristianos, y era perseguidor de ellos. Pero un encuentro que tuvo con Cristo, ¿verdad?, hubo un cambio, un gran milagro en el apóstol San Pablo, y que lo llevó, ¿verdad?, a ser el más grande misionero que llevó el evangelio fuera del territorio de Israel a las naciones paganas. Y tenemos hoy, ¿verdad?, como tema señales antes del fin. Mi hermano y amigo, así como en el Antiguo Testamento se hablaron de las señales antes del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si recordamos el origen de la profecía, pues tenemos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de sus profetas. La voz de Dios venía al profeta, y Dios usó a sus profetas para empezar a hablar de nuestro Señor Jesucristo, y una de las profecías, ¿verdad?, que habla de ese primer advenimiento, pues lo tenemos en el libro de Miqueas. Es muy famoso esa profecía de Miqueas, en donde nos habla, ¿verdad?, en donde sería el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y esa profecía está en el capítulo 5, versículo 12. Entonces vamos a darle lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Esta profecía, aproximadamente 700 años antes, nos habla en dónde nacería el Mesías, y el profeta Miqueas dice el lugar exacto sería en Belén. Belén Efrata, una pequeña aldea, ¿verdad?, de la tribu de Judá. Allí nacería el Salvador, el Cristo, el Mesías, 700 años antes, aproximadamente. Una profecía que se cumplió al pie de la letra. Y así podemos ver otras profecías que nos hablan del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la profecía de Isaías 53, donde nos habla, ¿verdad?, aproximadamente 600 años antes, cómo sería el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su sufrimiento, ¿verdad?, cómo sería un varón de dolores, cómo sería molido por nuestros pecados, pero Él se llevaría nuestras enfermedades, por su llaga seríamos curados. Y así podemos ver otras profecías más del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vámonos con la profecía de Cristo, que es la que ahora nos interesa, y es la que vamos a predicar. En el Evangelio según San Mateo, dice esta palabra de Dios: señales antes del fin. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía de nuestro Señor Jesucristo marca el inicio de las señales antes del fin. Cristo relaciona las señales antes del fin con la destrucción del templo de Israel. Una profecía que se cumplió en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo, como Cristo lo había profetizado. Y sus discípulos fueron testigos del cumplimiento de esta profecía que inició las señales antes del segundo advenimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya entramos en los terrenos, ¿verdad?, de la profecía de nuestro tiempo, de nuestra generación. Y hoy la profecía la tiene el Hijo de Dios. Cristo es la profecía de Dios. Él es el Logos y el Rema, la palabra hablada y la palabra escrita, Logos y Rema. Pero la profecía escrita es superior a la profecía hablada. Mi hermano, este tema, la profecía antes del fin, es con la finalidad, ¿verdad?, de edificar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La profecía edifica a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para prepararnos, ¿verdad?, a ese encuentro que tendremos con nuestro Dios, con el Dios verdadero. Porque hay muchos dioses, mis hermanos y amigos, pero el único Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia revela que nuestro Señor Jesucristo es el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador y el que ha de venir para juzgarnos finalmente, ¿sí? Entonces, esta señal del templo es la primera profecía que nos habla ya del tiempo final, que es este tiempo que estamos viviendo. Y Jesús siguió narrando estas profecías. Y en el capítulo 24, versículo 3, dice la palabra de Dios: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cristo habló, ¿verdad?, de que muchos cristos falsos vendrían en su nombre, y que a muchos engañarán, refiriéndose, ¿verdad?, a las doctrinas que en los últimos días habrían muchas falsas doctrinas, muchos diciéndose que ellos tienen la verdadera doctrina, diciendo: yo soy el Cristo, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros estamos en la verdadera doctrina porque estamos con el mensaje original de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Esa sería también una de las profecías de nuestro Señor Jesucristo, que había muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros, muchos falsos cristos, y a muchos engañarán. Pero nosotros estamos con el mensaje original, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Mi hermano y amigo, hay que estar muy atentos, muy pendientes, ¿verdad?, de los últimos días, para que nadie nos engañe. Todo lo debemos siempre de escudriñar las Escrituras. Dijo Cristo: en ella tenemos la vida eterna, y todo lo debemos, ¿verdad?, siempre a la luz de la palabra, siempre, ¿verdad?, con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 6, nuestro Señor Jesucristo dijo estas profecías: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Mis hermanos amigos que me escuchan, que me ven, esta profecía de Cristo: oiréis de guerras y de rumores de guerras, y que no os turbéis, porque es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en distintos lugares. Mis hermanos amigos, siempre vamos a estar oyendo en estos últimos días de guerras, de hambres, de terremotos, de pestes en distintos lugares del planeta. Algo que ya nuestro Señor Jesucristo lo profetizó. Nosotros debemos de estar, ¿verdad?, con la fe, los ojos fijos en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el control de la historia. Él sabe, ¿verdad?, todas las cosas. Entonces estamos viendo esta parte de las profecías del fin, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice que habrán guerras y se levantará nación contra nación, habrán pestes, como la que el día de hoy estamos viendo, hambres y terremotos en distintos lugares. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el mundo va a la destrucción. El mundo va a su final. El mal no está en los gobiernos. El mal está en el corazón del ser humano. Este mundo no puede dar nada bueno. El hombre es incapaz de dar bienes espirituales. Lo único que puede dar el hombre es maldad, es pecado. Solamente que Jesucristo venga habrá paz.
porque Cristo es el príncipe de paz, el príncipe de paz, el príncipe de paz. Solamente que Cristo venga, habrá paz en la tierra, y dejará de haber guerras, y dejará de haber pestes, y dejará de haber hambres y terremotos, cuando Cristo venga. Mi hermano, mi amigo, seguimos. Voy a tratar de ser breve. Y dice la palabra que entonces nos entregarán a tribulación a los cristianos, y nos matarán y seremos aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, dice el Señor. Nosotros seremos perseguidos, ¿sí?, por causa de Cristo. Nos entregarán a tribulación, incluso os llegarán a matar, y seremos odiados, aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Esta profecía de Cristo, ¿verdad?, es para la iglesia, para los que creemos en Cristo. El Señor dijo claramente en el libro de, según el Evangelio de San Mateo 16:24, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la hallará. Mi hermano, amigo, nosotros pues estamos firmes en la fe en Cristo, ¿verdad?, que aún, aunque llegásemos a perder la vida en Cristo, tenemos la garantía de ingresar al cielo inmediatamente, si morimos por Cristo. Así que seremos, dice el Señor Jesucristo en su profecía de Mateo 24:9, aborrecidos y perseguidos por causa de mi nombre. Y esta profecía es muy importante. Ya estoy en la recta final. La profecía del Evangelio según San Mateo 24:12. Y dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mis hermanos amigos, esta profecía la estamos viendo su cumplimiento delante de nuestros ojos. Sí, Cristo dijo que en los últimos días, que es este tiempo final que estamos viendo nosotros, se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Se habrá una ausencia de bondad, de caridad. La misma iglesia se enfriará en los últimos días. Y lo podemos ver el día de hoy con tantas injusticias, tantos pobres, tanta necesidad, ¿verdad? Hay una ausencia de amor, hay una ausencia de bondad, hay una ausencia de caridad. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo. No creen en Cristo. Estamos viviendo, de verdad, una etapa en que la iglesia está fría, una iglesia que está dormida, porque el pecado se ha multiplicado. El pecado es una pesada carga mortal que tiene condenada a muerte a la humanidad está agonizando, la humanidad se está muriendo por el pecado. Y podemos ver tres características del pecado. Dice la primera epístola de Juan 3:4, todo el que viola los mandamientos de Dios peca. Dice, y el que practica el pecado es del diablo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor lo reprenda, lo enviamos las tinieblas, ¿verdad? Y tenemos una lucha contra el maligno, contra el pecado, ¿verdad? Cristo mismo tuvo un enfrentamiento allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, ¿verdad? Siempre el ser humano, desde que cayó, desde que Adán pecó, ¿verdad?, desde que Adán cayó en la tentación del maligno, del pecado, pues el hombre ha multiplicado el pecado. El hombre siempre ha estado inclinado a la maldad, ha estado inclinado a la rebeldía, y hoy está cosechando los frutos de su rebelión, de su rebeldía a Dios. Esto que el día de hoy le está pasando a la humanidad es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo escaparemos? Pero Dios también nos da el escape. Pero vamos a terminar con esta profecía. Entonces, nosotros como iglesia no podemos enfriarnos, porque entonces, si nos enfriamos, vamos a perder esa gran bendición que nos tiene preparado nuestro Señor Jesucristo si permanecemos fieles, ¿verdad? Si no nos enfriamos, si no nos volvemos tibios, porque por cuanto fuiste tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Entonces, nosotros tenemos que perseverar en el bien, hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere, hasta el final, hasta el fin, hacer el bien,
sus mandamientos, ¿verdad? Sus mandamientos son de hacer el bien, ¿sí? Los cristianos sabemos muy bien que Cristo nos dejó dos mandamientos, los mandamientos del amor, ¿verdad? En Marcos 12:28 nos habló de los mandamientos de Dios que son sagrados. La prioridad es aprender a amar, ¿verdad? La prioridad es el amor. Estamos unidos con Dios por el amor que le tenemos a nuestro Dios, pero también por el amor que le tenemos a nuestro prójimo. Nosotros debemos de perseverar en esos caminos, ¿verdad? De justicia, ¿sí? Hacer justicia es lo que Dios quiere, ¿no? En el libro de Miqueas, Dios le decía a su pueblo, ¿qué pide Dios de nosotros? Y Dios dice en su palabra que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos ante nuestro Dios. Entonces, el Evangelio según San Mateo, antes del fin, nos habla de esta profecía de la multiplicación de la maldad. En los últimos días se enfriará, porque hay muchos ataques que la iglesia el día de hoy está teniendo, ¿verdad? De parte de nuestro adversario, de nuestro maligno, ¿verdad? Y desgraciadamente la iglesia ha caído en muchas de las tentaciones, se ha enfriado, ¿verdad? Pero para eso es la palabra de Dios, para edificar la iglesia de Cristo. Y dice la profecía de Mateo 24:14, esta profecía es muy importante, el reino de Dios a todo el mundo y vendrá el fin. Y eso es lo que el día de hoy estamos complementando, ¿verdad? Predicando el Evangelio. Sí, se tiene que cumplir la profecía de predicar el Evangelio del reino de Dios a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esto es muy importante porque el Evangelio es como un testigo. Todo el que haya oído el Evangelio, no haya aceptado este Evangelio, el mismo Evangelio será un testigo para el día del juicio. Este tema de señales antes del fin tiene como complemento dos temas más que voy a terminarlos de predicar en otras predicaciones. Solamente voy a terminar con esta profecía en donde será predicado este Evangelio del reino de Dios a todo el mundo como testimonio. Y pues, el Evangelio se ha predicado prácticamente a todo el mundo, en más de 600 idiomas, 600 lenguas, en todos los continentes, en casi todos los pueblos han escuchado el Evangelio. Y estamos viendo también el cumplimiento, ¿verdad?, de esta profecía de nuestro Señor Jesucristo, hasta en países en donde nunca se había predicado el Evangelio, ¿verdad? Se ha llevado el Evangelio a África, a Asia, a Rusia, a países ateos, a países musulmanes como la India, y se ha cumplido fielmente la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Profecía también muy importante que nuestro Señor Jesucristo habló. Rápidamente vemos esta profecía, la de Mateo 24:22, que dice así: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y vemos también, ¿verdad?, cómo esta profecía el día de hoy se ha cumplido delante de nosotros. Los días son más rápidos, el tiempo es más rápido, porque Cristo está ya a la puerta. Cristo está en camino hacia esta tierra, ¿verdad? Dice que Él haría los días más rápido, el tiempo más rápido, por causa de sus escogidos, porque la maldad va a tener tanto poder en los últimos días. Vendrá el anticristo, que si Cristo no se apura en venir, no acorta los días, nadie va a ser salvo, porque a unos escogidos serán engañados. Pero antes que eso suceda, Cristo vendrá. Y dice, para terminar, en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo, con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Hermano, para concluir, tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él vendrá. Mateo 24:30 dice que aparecerá finalmente, ¿verdad?, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las naciones de la tribu de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Y de la higuera aprended: cuando su rama está tierna y brotan las hojas, el verano está cerca. Estamos, ¿verdad?, en esta profecía de Mateo 24:30, en donde Cristo será visible. Verán la señal del Hijo del Hombre
aparecerá y todas las tribus de la tierra, todas las naciones, todos los pueblos le verán y Él enviará sus ángeles y separará a sus escogidos, que es lo que el día de hoy Dios está haciendo, ¿sí? Antes de que el Señor venga, pues tiene que separar a los justos de los injustos, al trigo de la cizaña, ¿verdad? Los ángeles van a hacer esa tarea, ese trabajo. Ahorita estamos todos revueltos, pero la Biblia dice que Dios hace diferencia entre el justo y el injusto, entre el que le sirve y el que no le sirve. Iglesia, este mensaje es las señales antes del fin. Espero que sirva tu vida espiritual. Cristo vendrá. La profecía de Dios se tiene que cumplir y vendrá por sus escogidos. Nosotros tenemos que estar dentro de los escogidos, ¿verdad? Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ha sido para mí un gran honor, un gran placer poder brevemente, ¿verdad? Predicar las señales antes del fin, y próximamente estaremos 3 temas que complementan las señales antes del fin. Luego estaremos predicando para ustedes el juicio final y el rapto, el arrebatamiento. Que Dios les bendiga a todos. Amén.